En lo que va del año, el dólar cayó en nuestro país, la cotización del dólar en nuestro país cayó 5,4%. Para saber a qué se debe esa baja, para conocer el contexto en el que se da, ya establecemos contacto con Germán de Agosto para abrir la columna de análisis económico correspondiente a este jueves. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Hemos hablado muchas veces, todo bien por acá, hemos hablado muchas veces de la cotización del dólar. Ahora en esta clave de caída del tipo de cambio en Uruguay, ¿por qué se da o qué nos podés contar? Bien, ahí lo podemos abordar de distintos lugares. En primer lugar, si ahora miramos la primera placa, simplemente lo que vamos a ver es cuál ha sido la trayectoria que ha tenido el tipo de cambio desde el 2020. ¿Por qué desde 2020? Porque te acordás que tuvimos una corrección abrupta cuando la pandemia irrumpió en nuestro país, que es lo que se ve ahí. De hecho, fue la suba mayor en términos mensuales desde la crisis del 2002. Luego baja y de alguna manera permanece estable dentro de un rango durante gran parte del 2021 y a partir del 2022 es que comenzamos a ver justamente ese proceso que vos señalás. Básicamente una caída del tipo de cambio que si lo medimos en relación a diciembre de 2019, o sea, a diciembre de 2021, perdón, hacia el fin del año pasado, lo que tenemos es una caída del tipo de cambio de 5,4%. Eso hasta ayer, porque recién tuvimos el cierre del mercado cambiario, que es lo que se ve ahí redondeado al final, y lo que tenemos, de forma consistente con lo que está pasando en el escenario internacional, es una reversión de esa caída, y de hecho tuvimos una corrección para lo que es un día bastante importante del tipo de cambio, que justamente refleja esa mayor incertidumbre que se empieza a manifestar en diversos indicadores de la economía global, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en el precio de las materias primas, pero también lo vamos a ver en el tipo de cambio. O sea que hoy estamos cortando una racha de más de 2 meses de caída en el tipo de cambio, ¿sí? Eso como primer punto. Bien. Segundo punto, si nosotros lo empezamos a pensar para desagregar cuáles son las causas detrás de esa caída, Sí. en primer lugar tenemos una causa que es local, una causa doméstica que tiene que ver con el aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central, ¿sí? Eso es como un factor doméstico. Y eso tiene que ver con que el aumento de la tasa de interés lo que hace más atractivo los instrumentos en pesos. Y eso genera una menor demanda por dólares, ¿sí? O sea que eso es parte de lo que nos ayuda a entender por qué estamos viendo esta caída si quitamos por ahora el efecto del conflicto entre Ucrania que nos introduce un ruido adicional en las últimas horas. Entonces, si nosotros ya pasamos a otros factores ya de origen externo, podemos argumentar que lo que estamos viendo en nuestro país y lo que hemos visto durante el año no es algo que es propio de nosotros, sino que es un fenómeno regional y que también se manifiesta en otras economías emergentes que tiene que ver con varios factores. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la segunda placa, donde tenemos la trayectoria del tipo de cambio en nuestro país, pero también comparada con la del real en Brasil y con la de la moneda chilena. Sí. Son simplemente 3 ejemplos nomás, pero si agrandamos la muestra y metemos más monedas, vamos a ver lo mismo. El proceso de caída del tipo de cambio es generalizado a nivel de la región, salvo por el caso de Argentina, que por fundamentos propios siempre se despega de la tendencia. Pero cuando miramos otras monedas, si miramos por ejemplo Brasil, sumamente relevante para nosotros, la caída del tipo de cambio fue bastante mayor. De hecho fue un 9% cuando la nuestra estuvo en el orden del 5%. O sea que, primer mensaje, lo que estaba pasando con el tipo de cambio, ¿sí?, es parte de un fenómeno más global, ¿sí?, que tiene que ver con, por ejemplo, la recuperación de la economía mundial, ¿sí? Si ahora ponemos la última placa, vamos a ver algunos factores que son de carácter mundial, ¿sí? Le dijimos la recuperación económica mundial, el elevado precio de las materias primas, que es lo que está graficado ahí. Ese gráfico es relevante no solamente para entender lo que pasa con el tipo de cambio, sino para entender un montón de cosas que están pasando con nuestra economía, en particular con el dinamismo también de la actividad económica, porque lo que vemos ahí es como los precios de las materias primas relevantes que nosotros exportamos están en los mismos niveles que teníamos hace más o menos 10 años, en el boom de los commodities. O sea que eso es parte de lo que está explicando el fenómeno de caída del dólar a nivel de los países de la región y también de otras economías emergentes. Básicamente vendemos mucho, ¿sí?, y eso supone que la oferta de dólares aumenta en nuestro país. Y la oferta de un bien que es abundante hace que su precio caiga, y eso es lo que estamos viendo con el tipo de cambio. De alguna manera es el precio del dólar, ¿sí? Y además, como otro fenómeno también parte de este escenario internacional, tiene que ver con el fortalecimiento de la moneda china, que es otro de los fenómenos que están detrás de la caída que estamos viendo en el tipo de cambio,
¿sí? Si de vuelta, si dejamos por fuera lo que está pasando en las últimas horas, que es una innovación que tenemos y que está generando correcciones a nivel de todas las monedas y que todavía no sabemos hacia dónde va a decantar. Porque básicamente, Martín, lo que hacen estos episodios es generar un montón de volatilidad y de incertidumbre en el mercado internacional. Bien. Y eso lo que genera es lo que se llama un vuelo hacia la calidad. ¿Sí? Esa sería como la traducción. Básicamente los inversores se refugian en activos que son seguros, típicamente el dólar o típicamente el oro, y eso genera una corrección de los activos que no son tan seguros, típicamente lo que nosotros estamos viendo en nuestro país.